Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. En esta emisión de Somos Iglesia, espera. Lanzan documental sobre la confesión e historias de reconciliación con Dios. ¿Qué es el secreto de la confesión? ¿Puede un sacerdote romper el secreto de confesión? Llega el Black Friday también al confesionario. Francisco desvela que una vez no dio la absolución en la confesión por hipocresía. Cientos de personas piden la apertura del proceso de beatificación del padre Mendizábal. Un cordial saludo para todos ustedes. Con mucha alegría los recibimos hoy en este informativo de Iglesia que les tiene preparado un especial que hemos denominado De rodillas ante Dios, el secreto de la confesión. Así que invitados pues para que no se pierdan ninguna nota, ninguna palabra de las que vamos a tener a continuación. Padre Carlos, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, una alegría poder compartir este ser contigo en este encuentro semanal sobre los análisis y comentarios de la Iglesia, y terminando este mes de julio, 30 de este séptimo mes del año, queremos hacer un especial muy a propósito de que el próximo lunes 4 de agosto es la fiesta del patrono de todos los sacerdotes del mundo entero, el padre Juan María Bautista Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars, un hombre que por 45 años vivió en un pueblito perdido allá en la nada, en la zona más rural de Francia, y se santificó no solamente por su vida de austeridad, de oración, de pastor de almas, con grandes dones como la bilocación, sino que se santificó sobre todo en el sacramento de la confesión, que hoy día lo tenemos un poco relegado y nos parece que no hay necesidad de reconciliarnos con Dios o de celebrar el sacramento de la confesión, de manera que para sentirnos muy iglesia redescubramos este tesoro que es el sacramento de la sanación, el sacramento de la misericordia, el sacramento de la profunda paz interior que vamos a recordar muy a propósito del Santo Cura de Ars. Se cuenta que en los últimos 10 años de la vida del padre San Juan María Vianney, Santo Cura de Ars, los pasó entre 16 y 18 horas en el confesionario. No importaba que que estuviese pasando por unos inviernos terribles, él estaba ya en su confesionario atendiendo filas interminables de personas que buscaban en el Padre. ¿Por qué tenía tanto éxito en la confesión? Indiscutiblemente fue un hombre de una humildad exquisita y única. Un hombre que desde joven tuvo batallas académicas para ordenarse sacerdote, porque se estudiaba la filosofía, la teología de la época, se estudiaba desde la lengua latina, y él tenía gran dificultad para aprender y entender el latín. Al final, después de pasar por varios seminarios y de pura tosudez y perseverancia, logra ser llamado para la ordenación sacerdotal, y el vicario general, en representación del obispo, lo llama y le dice: te doy la noticia de que te van a ordenar sacerdote por fin, pero el obispo tiene mucho temor contigo porque tiene fama de que eres muy burro. Se lo digo directamente: para aprender te cuesta mucho entender las cosas. Y Juan María Bautista, en una respuesta humilde pero también genial, le dijo al vicario general, que le hablaba en nombre del obispo, le dijo: gracias porque me van a la ordenación,
y espero no defraudarlos, porque si Sansón con la quijada de un burro mató tantos filisteos, ¿qué no hará Dios con un burro completo? Es una anécdota de esas exquisitas que tenía el santo cura de Ars. Luego he llevado a esta parroquia prontamente, perdida ya en una zona rural. Se hablaba de un pueblito que tenía 300, 400 habitantes, y luego se convirtió en un centro de peregrinación, no solamente de Francia, sino de países del centro de Europa, por la fama de humildad, por la clarividencia, el sentido profético y la fama de buen confesor que tenía el padre Juan María Bautista Vianney, y eso le llevó una cruz impresionante la última etapa de su vida, donde cansado por la enfermedad, por los años, por la entrega, la austeridad de sus ayunos, lo llevó a gastarse, y no podía salir literalmente del confesionario porque eran filas de penitentes que venían de distintas partes rogando que los atendiera unos minutos y poder encontrar la paz para su corazón. Esto es tan claro que se habilitaron pequeños hotelillos en las afueras de Ars para que la gente pernoctara, durmiera y pudieran hacer filas a veces o turnos de 2-3 días después para poder acceder a una confesión con el padre Juan María. Usted habló de clarividencia. Yo recuerdo que al padre Pío muchas personas, miles de personas lo buscaban, porque ellos prácticamente que la persona que se iba a confesar no tenía que decir sus pecados, ya el padre Pío lo sabía. Y pasaba lo mismo con el santo cura, ¿no? Él lo sabía, y a veces le recordaba a aquellos que no querían confesar o de los que no tenían conciencia de que debían de arrepentirse. De manera que son fenómenos, son hombres únicos, tanto el padre Juan María Bautista Vianney como el padre Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, muy de nuestro tiempo. Recuérdense que murió en 1968, y simplemente nos hace pensar en hombres ordinarios, hombres sencillos, hombres simples, pero que dieron una respuesta extraordinaria, sobrenatural a la acción de Dios o al llamado de Dios en sus vidas. Bueno, el caso es que el sacramento de la confesión se ha convertido en el sacramento de la paz, en el sacramento de la salud espiritual y también incluso física, el sacramento del reencuentro con Dios y el sacramento para iniciar una nueva vida. Veamos lo que nos dice sobre este bendito sacramento el siguiente documental. ¿Qué pasaría si uno pudiera borrar las malas experiencias del pasado y poder empezar de cero? Esto es lo que propone la campaña Reset, mediante la confesión y la reconciliación con Dios. Tras años alejados de la Iglesia, varias personas cuentan cómo fue su reencuentro con Dios y cómo la confesión les ayudó a poner su contador a cero y librarse de la pesada mochila con la que cargaban y que no les dejaba seguir adelante. Buscamos diferentes personas que tenían una experiencia positiva del sacramento de la reconciliación. Para esto fue fundamental la ayuda de muchos párrocos, que fueron los que nos facilitaron el contacto con estas personas, que me parece que han sido muy valientes. Muchos de ellos llevaban muchísimo tiempo sin confesarse y lo que cuentan son auténticas conversiones. Yo salí ya de ahí siendo otra persona. Yo creo que ahí en ese momento, a través de la confesión, Dios me hizo nueva. Es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Como que te da mucho apuro y vergüenza, pero en el momento en que lo ves con otra percepción, sino que al final dices, o sea, miedo ninguno, todo lo contrario, porque te acuerdas de lo que has recibido, ¿no? Yo lo que recibí yo en la primera confesión que hice, y luego fue ese sentir, y ya no lo cambio por nada. Personas de edades, entornos y estilos muy diferentes explican cómo la confesión los ha ayudado a reencontrarse a sí mismos y a deshacerse de lo que ya no necesitaban en sus vidas. Esos archivos, esas fotos, ese material que decimos me molesta, me pesa, me está llenando, ¿no? el disco duro de cosas inservibles, y quiero vaciar para llenarlo de otras cosas, ¿no? Entonces, en el fondo nos parecía que esto era un símil que podía ayudar a mucha gente, también a mucha gente joven, a entender lo que es el sacramento de la reconciliación. La confesión es cuando, por ejemplo, tú tienes una botella de agua sucia y que la quieres vaciar y volver a llenarla para que esté limpia. Si contigo misma puedes decir, ay Señor, qué mal me siento, pero es verdad que al final esa necesidad de
te absuelvo de tus pecados, es lo que necesitamos escuchar. He ido a veces al confesionario con auténticos ladrillos pensando que me iban a echar de la iglesia, y lo que me he encontrado es una persona amable, comprensiva, cariñosa incluso, que me ha ayudado a reconciliarme con Dios y conmigo mismo en realidad. Y es que a veces solo hace falta eso, sentirse comprendidos, dejar atrás el pasado a través del perdón hacia uno mismo y volver a empezar. Padre, ¿qué es y qué no es el sacramento de la confesión? Lo primero muy interesante este documental que a partir de un lenguaje muy digital que entendemos ahora perfectamente nos muestra cómo hay que resetear, poner en ceros la conciencia cuando está cargada de imágenes negativas, de recuerdos dañinos, de sentimientos tóxicos. Esto es muy importante. ¿Qué no es la confesión? No es un alivio psicológico, aunque puede conllevar un alivio psicológico. ¿Qué no es la confesión? Simplemente la verbalización de unos errores o equivocaciones, aunque también se hace la verbalización de errores, de fallas, de daños que podamos causarnos a nosotros mismos o a otras personas. ¿Qué es la confesión? Fundamentalmente es un acto de profunda humildad del corazón, de reconocimiento de mis fragilidades, mi barro, mi pecado, y de un propósito a partir del dolor que tengo de convertir mi vida a Cristo, de renovar mi existencia y de confiarme totalmente a su misericordia que no tiene límites cuando ve que verdaderamente mi corazón está contrito y arrepentido. Hay personas que van al confesionario, pero muchas veces no para hablar de sí mismas, sino de otras personas. Entonces es hablar de las culpas de otros, pero no de lo que ellos han hecho. ¿O qué opina también de las personas, Padre Carlos, que como usted decía ahora, van al confesionario buscando es más a un psicólogo que a un sacerdote, es decir, que los escuche, pero no tiene ninguna necesidad de cambio, en fin, ¿usted qué opina? Sí, es total lo que dice. Mucha gente dice, Padre, no me entiendo con mi nuera porque mi nuera es esto y esto. No me entiendo con mi cuñada porque mi cuñada es esto y esto. Padre, peleo mucho con mi marido porque mi marido es esto y esto. Yo le dije, bueno, ya me hablaste de los pecados de tu nuera, de tu cuñada, de tu marido, ahora háblame de tus propios pecados. Porque somos muy dados, recordando el relato del Génesis, a proyectar la culpa en los demás. Esto sucede cuando Dios le pide cuentas a Adán porque ha comido del fruto prohibido. Dijo, fue Eva. Él la proyecta la culpa en Eva. Cuando habla con Eva, ¿por qué comiste el fruto prohibido? Eva dice, no, fue la serpiente. Somos muy dados a decir los culpables son los demás. Es un mecanismo psicológico de pura defensa y de no reconocimiento, de evasión de nuestras propias responsabilidades. Y lo segundo, buscar simplemente un alivio psicológico. Puede darlo. El mero hecho de la logoterapia, de hablar desde la palabra, genera una catarsis, una liberación emocional, pero el sacramento de la confesión trasciende profundamente, digamos, todo este tema de la liberación psicológica que está en un nivel intermedio del ser. La confesión va a lo más profundo del misterio humano y allí es capaz de limpiar, y como decía bellamente el infante, el niño en el documental, es una botella como llena de agua sucia, la boto y la lleno con el agua limpia, la gracia de Dios. Padre, ¿no le toca de pronto que alguien vaya y en vez de confesar pecados, o lo que empieza a confesar son virtudes y queda usted como, ¿a qué vino la señora? Si para que no tuviera pecados. Me ha pasado más con hombres que con mujeres que dicen, pues padre, yo no soy pecador, lo normal, lo que me gustan las mujeres, que tal que me gustaran los hombres, entonces he estado en un motel con esta y he estado en otra casecitas con la otra, pero lo normal de cualquier hombre. Entonces cuando tú llegas a autojustificarte, tú no tienes un verdadero sentido de contrición, de arrepentimiento, de dolor de tus pecados, y no va a haber contrición o propósito de enmienda en la vida. Es muy normal cuando se hace la confesión por cumplimiento, cumplo y miento. Porque alguien te dijo, vaya, confiese, estamos en Cuaresma, hoy es miércoles de ceniza, vamos a empezar Semana Santa, no sé qué, se murió su mamá, aproveche y busque de Dios, le está yendo mal en el trabajo, busque confesarse. Pero si la gente no hace primero un buen examen de toda su vida,
su conciencia, de su actuar, de su interioridad. Segundo, si no hay un verdadero dolor de corazón, una contrición interior, en un propósito de cambiar y de renovar la vida, el sacramento no va a operar de manera mágica. Se necesitan estas condiciones fundamentales para que nosotros podamos, verbalizando en nuestro pecado, con un ministro de Dios que es frágil como nosotros y por eso nos comprende a nosotros, poder verbalizar, que es un acto de humildad, decirle a otro, en esto me he equivocado, encontrar en la misericordia de Dios, que en definitiva es eso, el sacramento de la reconciliación, el gran sacramento de la compasión, de la misericordia divina. Padre, oyéndolo a usted, recordé unas palabras de San Agustín que decía, al que se excusa Dios lo acusa y al que se acusa Dios lo excusa. Total, ¿no? Total, porque es que cuando tú te excusas, en el fondo no te conoces, y también una frase de San Agustín, quien no ha sido tentado profundamente, no se conoce profundamente. Y no solamente San Agustín, él lo tomará de los Salmos, dice solo aquel que es capaz de acusarse de sus pecados humildemente ante Dios saldrá justificado, y nos recuerda la oración del fariseo y el publicano. Uno se excusaba diciendo, no soy pecador como ese vulgar publicano, ayuno 2 veces por semana, pago el impuesto de los cultivos que tengo. El publicano, por el contrario, se acusaba a sí mismo. Uno salió acusado, el que se excusaba, el fariseo, y el otro salió excusado, el que se acusaba, el publicano. Padre, así rápidamente, antes de pasar a la próxima nota, ¿qué son los pecados veniales? ¿Y la gente debe confesarse de estos o solo los pecados graves? La doctrina moral y sacramental ha distinguido niveles de los pecados. El pecado venial es el que no acaba con la gracia de Estado, pero sí la hiere, la lastima. El pecado mortal es el que corta la gracia de Estado, la amistad con Dios, y nos sume en un estado de muerte interior que se manifiesta como tristeza, aislamiento, incomunicación con los demás y sobre todo ruptura con Dios y con la vida, con los seres que amamos. Cualquiera que mire estas causas o la viva, en el fondo está en el pecado mortal, que lo conocemos, repito, por sus consecuencias, pérdida de la gracia de Dios, tristeza, aislamiento del Señor. Y ojo con esto, hay gente que dice, padre, yo no me confieso porque yo sé que voy a volver a caer. Eso es tan absurdo y tan sofístico, tan engañoso como aquel que dice, yo no me baño porque sé que voy a volver a ensuciar, me voy a volver a sudar. Esto no puede ser excusa para la confesión. Así es. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este sacramento, pero hay algo bien interesante, y es que muchas personas no se confiesan porque piensan que lo que le van a decir al sacerdote de pronto puede ser ventilado públicamente. Veamos la importancia del secreto de la confesión. Las comisiones encargadas de investigar los abusos en el seno de la Iglesia, como las de Australia y Francia, han propuesto suprimir el secreto de confesión. Se trata de una cuestión delicada para la Iglesia católica. El secreto de la confesión significa que los sacerdotes que escuchan en la confesión a una persona no pueden, bajo ningún motivo y sin excepciones, contar o decir a otros lo que han escuchado en la confesión. Romper el secreto de confesión por cualquier motivo conlleva la excomunión de ese sacerdote. Solo podría ser perdonado por el Papa. Aunque el secreto de confesión es similar al secreto profesional, hay una diferencia fundamental entre ambos. El secreto profesional, por ejemplo, en el ámbito médico, puede romperse en casos excepcionales, pero eso no ocurre con el secreto de confesión. Un médico, por ejemplo, ante causas de salud pública podría hablar, o sea, podría decir, he visto una persona que tiene esta enfermedad infecciosa peligrosísima y quizá debería llamar al médico provincial para que atiendan a la persona y a un hospital especial, etc., ¿no? Ante casos muy, muy graves, ¿no? Pero en el caso de la confesión ni siquiera eso, porque yo no soy médico, ni tengo, mi obligación no es la salud pública, mi obligación es, como instrumento de Cristo, perdonar si existen las condiciones para perdonar.
Ángel Rodríguez Luño explica que el secreto de confesión es también una cuestión de libertad religiosa. Una posible consecuencia de eliminar el secreto de confesión es impedir que los católicos puedan confesarse. No lo va a cambiar nunca porque está en la naturaleza misma del sacramento, tal como Cristo lo ha instituido. La culpa que lo metían ante el Estado, pues el Estado tiene con sus medios para castigarla, ¿no? Y hace muy bien en castigarla, ¿no? Pero no puede tratar de forzar el meterse en las cosas de Dios para instrumentalizarlas, ¿no? Aunque sea con un fin muy bueno, que es el de castigar los abusos. En 2019 el Vaticano aprobó un documento sobre la inviolabilidad del secreto de confesión. El documento afirma que incluso ante pecados que constituyen un delito, nunca está consentido imponer al penitente, como condición para la absolución, la obligación de entregarse a la justicia civil. Pero esto no significa que un sacerdote no deba esforzarse por convencer al agresor que confiesa haber cometido abusos o delitos de que se entregue para que se haga justicia. Padre, seguramente se ha dado el caso de sacerdotes que han ido a parar a la cárcel por no haber revelado datos que recibieron en confesión, ¿verdad? Así es, sobre todo en países de regímenes autoritarios o dictatoriales, han querido de alguna manera violentar la libertad religiosa, violentar la inviolabilidad del sacramento de la confesión, buscando obtener información. Es famoso el caso de San Juan Nepomuceno, por allá en el medioevo, un hombre que nació en Checoslovaquia, y cuando el rey Wenceslao quería indagarle a Juan Nepomuceno, que era el confesor de su esposa, por los pecados de su esposa, seguramente tendría dudas sobre su fidelidad o infidelidad, y él dijo que no podían bajo ningún aspecto, por más que fuera el rey allá en Praga o Wenceslao, revelar los secretos o la confesión de la vida moral de su esposa. Eso le generó castigo. Luego intento de expropiación de bienes de la iglesia, los defendió, y al final él muere mártir, y es modelo de los confesores Juan Nepomuceno, precisamente porque hizo respetar la inviolabilidad del sacramento de la reconciliación, que en el fondo busca es generar confianza en el penitente, que lo que tú cuentas va a quedar solamente con el sacerdote y no se va a utilizar en contra del penitente, o no se va a hacer público para acabar con el buen nombre, la honra y la reputación del penitente. Padre Carlos, ¿qué pasa si de pronto un sacerdote en confesión recibe datos importantes por ejemplo, del maniobrar de la persona o de lo que va a hacer después de la confesión y que pueda afectar a otros? Está llamado a invitarlo a no hacerlo. De hecho, creo que todos los sacerdotes hemos escuchado en algún momento personas que pueden eventualmente hacia el futuro contemplar la posibilidad de la comisión de una conducta que inclusive puede ser delictiva. Tú puedes intentar persuadir, decirle un caso típico: padre, voy a abortar, y decirle no lo hagas. No, pero es que no quiero tener este bebé, dalo en adopción. No, no lo quiero en adopción y no lo quiero tener para mi familia. Es un caso donde en muchos países el aborto sigue siendo delito y el sacerdote trata de convencer a una penitente de que no lo haga. No la puede forzar y tampoco puede, digamos, públicamente o decirlo con su familia. Ella piensa abortar. Es ese trabajo en el fuero interno, el fuero de la conciencia, que es un fuero tan delicado y tan sagrado, donde nos toca ese trabajo de persuasión con una persona, buscando siempre el bien para ella y el bien para la sociedad. Padre, pero le voy a poner un caso extremo. Una persona va y le confiesa a usted, voy a poner una bomba, me quiero vengar de no sé cuántas personas son, bueno, en fin. Usted termina la confesión, usted sabe este dato, usted sabe que algo va a pasar, que el tipo o la persona esa sí va a cumplir lo que dijo, no puede hacer nada, usted no lleva a la autoridad, es decir algo, no. A ver, lo primero es, difícilmente un terrorista va a avisar que va a poner una bomba. Yo lo puse extremo, es extremo. En ese caso, difícilmente va a anunciar que va a poner una bomba. Segundo, siempre tendrá que tratar de persuadir a una persona
estás destruyendo tu vida, estás destruyendo la sociedad, eso no está en el proyecto de Dios. Siempre será buscar el recto obrar y la formación de la conciencia de un penitente, porque hay gente que dice, para mí esto no es pecado, para mí esto es normal, entonces se trata de formar su conciencia y decir siempre matar será un pecado grave de cara a Dios. Pero en la práctica, los casos más comunes, tampoco le van a llegar a uno y decir, padre, voy a matar a esta persona que usted conoce. No, lo harán y luego lo confesarán, pero no lo anuncian previamente. Lo más es en el tema del aborto, y uno como sacerdote trata de persuadir con argumentos de orden humano, antropológico, desde la misma moral, desde la misma espiritualidad de la persona, decir, mira, tu madre no te negó la vida, tú no eres quien para negarle la vida a esta criatura, ahora estás viva gracias a que tu madre respetó la vida. Esa criatura, hombre o mujer que van a nacer en el futuro, agradecerá que tú le respetes ahora la vida. Argumentos de sentido común, tratar de hacerlo. En algunos casos se consigue, en otros casos no, pero ya lo decía el informe, el secreto de la confesión es inviolable. Hubo algún intento de legislación, en el caso concreto de Australia, de que los sacerdotes, violando lo que les decían los penitentes, denunciaran la eventualidad, comisión de delitos, cometiste delito, cometiste abuso, y dice, el Estado tiene sus propios mecanismos para investigar la comisión, por ejemplo, de un abuso de una persona sobre otra, pero no pueden violentar a la Iglesia, y la Iglesia estaría en ese caso dispuesta, si la ley civil fuera tan arbitraria, un sacerdote pagar cárcel por silenciar y hacer respetar la inviolabilidad del secreto de la confesión. Que este es un debate que es más actual, más real, cuando la jurisdicción civil quiere imponerse por encima de la jurisdicción eclesiástica y el mundo temporal por encima del mundo espiritual, y decir, usted está obligado a esto. No, uno está obligado a escuchar a un penitente, si está arrepentido, a absolverlo, a invitarlo a que renueve su vida, a que cambie, pero tú no puedes ser, como decía muy bien el sacerdote en el informe, ser instrumentalizado por el Estado para obligarlo a que busque investigaciones a través de otros medios, como son las fiscalías, los cuerpos técnicos de investigación judicial, la policía judicial y demás. Bueno, ampliemos esta respuesta que ha dado el padre Carlos Yepes sobre si un sacerdote puede o no romper el secreto de la confesión. La Royal Commission australiana, que investiga los casos de pederastia en grupos religiosos y en otras instituciones del país, publicó 85 recomendaciones para reformar la ley australiana. Proponen que la legislación obligue a los sacerdotes a romper el secreto de confesión para delatar a los pederastas. De reformarse la legislación, se colocaría a los sacerdotes en una posición imposible. Tendrían que elegir entre cometer perjurio o la excomunión automática, porque según el Código de Derecho Canónico, en su canon 983, el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Es más, en el caso de un juicio, y aunque la persona que ha hecho la confesión lo pida, el sacerdote está exento de responder, tal y como recoge el canon 1550. Pero el sacerdote, sin vulnerar el secreto de confesión, podría intervenir, por ejemplo, para evitar un asesinato. Podría advertir a la policía de que la vida de una persona está en peligro, sin especificar cómo lo ha sabido. En algunos países, las leyes prevén dispensas para evitar que los sacerdotes testifiquen sobre delitos que han conocido durante la confesión. El sigilo sacramental de la confesión va más allá de un mero secreto profesional. Desde el punto de vista teológico, se considera que el penitente no habla al sacerdote, sino que su interlocutor es el mismo Dios. Incluso el confesor está obligado a olvidar inmediatamente lo escuchado una vez administra la absolución. Padre, ¿en qué casos un sacerdote no da la absolución a una persona? Definitivamente cuando no hay contrición, hay una contrición imperfecta, una persona dice yo quiero cambiar, yo quiero renovar, pero me siento débil. Ahí se da
se imparte la absolución sacramental, el nombre del Señor. De hecho dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está en nombre de Dios uno y trino absolviendo. Y hay la contrición perfecta, que es muy bella, cuando una persona no solamente se arrepiente por temor a un castigo, sino por amor a Dios. Y uno les ve, uno casi quiere llorar con estos penitentes cuando le dicen, Padre, siento un dolor tan grande, Dios ha sido tan bueno conmigo, yo nunca más quiero volverle a fallar, Dios no ha sido sino bendiciones, regalos, alegrías para mi vida, yo cómo le he fallado de esta manera. Esa es una contrición perfecta y son las personas que más se sostienen en el estado de gracia porque hay tanto dolor, tanto rechazo, tanto asco del pecado, que la persona difícilmente volverá a caer en una conducta en la que haya confesado dentro de lo que uno llama las pasiones dominantes. En uno será la lujuria, en otro será la ambición, en otro será los rencores, en otros será el egoísmo, en otros será la envidia, en otros será la lengua, los chismes. Entonces una persona cuando es contrición perfecta no sabe que es una confesión muy profunda y muy de verdad, y no absuelves cuando tú ves que una persona lo hace por cumplimiento. No, padre, yo me confieso, pero yo sigo buscando mujeres. Le dije, no, pero entonces no tiene sentido que te confieses, porque no hay una intención de cambiar. Esto es distinto a aquel que dice yo no me confieso porque volver a pecar. No. Una cosa es que no te confiesas porque vas a volver a pecar, no, te confiesas es para no volver a pecar y para tener la gracia de estado y la fortaleza para no volver a pecar. Que caigas por un momento de debilidad es distinto, o que reincidas en una conducta por debilidad es distinto, pero que en el momento de la confesión sacramental haya el propósito sincero, la contrición verdadera, el deseo de renovar profundamente la vida de cara a Cristo. ¿Y le ha tocado a usted, padre, a lo largo de su vida dejar a muchas personas sin absolución? No, yo realmente más que me tocó recientemente una persona que me decía, padre, yo no puedo dejar de tener relaciones con un amante, y le dije, te vas a perder de la gracia de Dios, te vas a perder de vivir bien la alegría de la fidelidad en tu matrimonio, porque esa amante es una gata en la intimidad, no sé qué, las bobadas a veces del hombre, y te vas a perder esa gracia. Uno los exhorta y les dice, mira, el sexo siendo un sentimiento tan fuerte, nada se compara con el estado de gracia de Dios. Y me ha pasado con frecuencia que después de una exhortación de sentido común, no pierda la gracia de Dios por pasar un rato de aventura con no sé quién, la persona como que recapacita y diga, bueno, padre, yo voy a hacer el propósito verdadero de dejar esta amante. Entonces ahí sí le absuelvo, porque la persona me dice, padre, absuélvame, pero yo no voy a dejar a mi amante. No tiene sentido. Ahí no hay nada. Uno hace más la exhortación y me ha ido un poquito mejor cuando uno le muestra la grandeza del sacramento, la inmensidad de la bondad de Dios y lo que se está perdiendo por andar detrás de un pecado normalmente de carne, pasajero, efímero, que no te dejas tener una satisfacción momentánea y luego una intranquilidad de conciencia por días, semanas o meses. Padre Carlos, el informe decía hace un momento que el sacerdote debe olvidarse completamente de lo que le dijo el penitente, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted eso de olvidarse completamente para no prevenirse cuando de pronto lo vuelva a ver? Hay que tomarlo en un sentido, olvidarse es no tener memoria para recordárselo, porque el perdón de Dios es borrón y cuenta nueva, y el sacerdote, que está el nombre del Señor, debe tener esa actitud de borrón y cuenta nueva. Olvidarse es que si la persona vuelve, no le esté recalcando, pero usted no ha cambiado, es simplemente invitarla a que confíe más en la gracia de Dios. Y lo digo muy sinceramente, cuando una persona, o sea, en casi 32 años de ministerio sacerdotal, cuando una persona cree que puede renovar su vida frente a cualquier pasión dominante
orgullo, egoísmo, lujuria, codicia, gula, pereza, envidia, por hablar así simplemente de pecados capitales. Cuando una persona cree que es por sus propios méritos o fuerzas, yo le digo, mira, la vida me ha enseñado que nadie cambia profundamente si no se entrega profundamente al amor de Dios. A uno solo lo cambia el amor de Dios. Cuando uno tiene esa experiencia profunda de sentirse amado por Dios, uno dice que, perdón la expresión, que idiotez buscar o amores humanos o buscar compensaciones humanas en el dinero o buscar vanidades humanas o buscarme a mí mismo en el ego personal, cuando teniendo el amor de Dios lo tiene uno todo. Entonces es más una exhortación a que nosotros convirtamos la vida a Cristo, y es el mejor negocio para nosotros, pero esto es obra, repito, no del mérito humano, no es el estoicismo que se ha puesto otra vez de moda en las redes sociales, una actitud estoica de pura hombría lo hago, sino que es sobre todo una actitud de humildad y total confianza y abandono en la gracia de Dios, como le decía Jesús a Pablo, que le pide 3 veces que le libere del aguijón de la carne. Y él le dice, no te lo quitaré, aquello que te chuza en tu naturaleza. Algunos dicen que un problema en los ojos, otros dicen que es su concupiscencia. Y dice, te basta mi gracia y vencerás, que en tu debilidad, Pablo, en tu debilidad humana se manifiesta de manera perfecta mi poder, el de Dios. ¿Qué opina, padre, de una persona que pospone y pospone y pospone la confesión? Hoy se habla mucho de la procrastinación, es aplazar tareas pendientes. Tengo que organizar el closet, tengo que organizar los archivos del computador, tengo que arreglar este problema con un hijo drogadicto, esta conversación pendiente, tengo que hablar este tema matrimonial, y vamos aplazando. Eso se aplica perfectamente en la vida espiritual, en la vida personal. Hay un tema, y es este: tú no sabes el Señor hasta cuándo te va a prestar la vida. Entonces uno aprende que la vida es hoy y la salvación es hoy y el estado de gracia es hoy. Cuando hacemos aquí retiros en esta casa Monte María, y nos viene gente de muchas ciudades de Colombia y de distintos países, les digo al empezar el retiro, este es un tiempo de gracia, este fin de semana de viernes a domingo que ustedes vienen. Siempre tenemos, ahora en el último retiro tuvimos 8 sacerdotes, fue un lujo tener 8 sacerdotes confesando, un grupo de casi 150 personas, el tope máximo de la casa, y simplemente encontrar una verdad, decirles, hoy el Señor te llama, hoy tienes la oportunidad. Yo siempre recuerdo este caso de un fulano, su esposa fue a buscarme, me dijo, padre, él no se ha confesado nunca, no se confesó ni para casarse, sé que tiene por lo menos un asesinato encima, fuera de muchos pecados de infidelidades y demás, está en la clínica porque le pegaron un tiro, le dispararon. Entonces fui allá a la clínica, me miró y le dijo ella, mi amor, te traje el sacerdote. Él me miró y la miró ella como con rabia, como que dice, ¿por qué se mete en mi vida? Y me dijo, confiésate. Y él me dijo con cultura, pero en la negativa me dijo, padre, yo me mejoro cuando salgo de la clínica, yo lo busco para confesarme. Recuerdo que tocaron la puerta, era el capellán de la clínica llevando la Sagrada Eucaristía, y le dijo, mi amor, a falta de 1 o 2 sacerdotes, aproveche, confiésate y recibe la Sagrada Eucaristía, que gracia a Dios tan grande. Él la miró con rabia, porque le ve la mirada rabia, como que dice, no se mete en mi vida, usted no me va a obligar, y a decir cuándo es que tengo que confesarme. Total, ni el padre le dio la comunión, ni yo lo confesé, me despedí y me fui. Al otro día fue ella a buscarme, y yo me imaginé que me buscaba para que él se confesara, y le dije, me imagino que ahora ya quiere confesarse. Y dijo, no, padre, anoche murió. La mejoría que usted le dio ayer fue la mejoría antes de la muerte. Siempre me quedé pensando en ese fulano. Ella, la esposa, una profesora, y le quedó ese dolor. No se confesó, por más que el medio humano fue su esposa para tener la gracia de Dios, pero él tosudamente, soberbiamente, tercamente se cerró la gracia de Dios y tenía horas de vida. Se había mejorado el disparo, supuestamente, era la mejoría anterior a la muerte. Vea usted, padre. Pues bien, frente a este fenómeno de muchas personas que pasan años y años sin recurrir a la confesión para tener un encuentro con Dios, a un sacerdote colombiano se le ocurrió una idea muy curiosa.
Muchas veces acercarse al confesionario es difícil, pero con un poco de ayuda también es posible encontrar promociones especiales para que no se haga tan cuesta arriba eso de confesarse. Estamos en el mundo de las promociones y qué mejor promoción que ese ofrecimiento que hizo Jesús del reino de los cielos. Qué mejor promoción que puede servir que reconciliarse con el Señor y hacer que los pecados sean perdonados. Este Black Friday para confesarse es la original idea del padre Ramón Zambrano, director del canal de televisión Cristovisión. En lugar de la locura por las compras, este sacerdote colombiano propone aprovechar la oferta de perdón que los católicos pueden encontrar en cada confesionario. Lanzó su propuesta a través de las redes sociales con el fin de hablar del perdón de Dios de una forma creativa y la iniciativa parece que ha tenido bastante éxito. Ha sido fantástico. La gente le pareció maravilloso, creativo y darle un nuevo sentido a ese de pronto consumismo salvaje, dándole más bien un sentido espiritual de acercarse a la gracia de la confesión. Mucha gente se confiesa en esta parroquia y en muchos lugares también me han dicho que les ha servido para buscar a Jesucristo y reconciliarse, buscar esa gran promoción que es el perdón de los pecados. Y a pesar de que esta jornada de ofertas especiales tiene lugar solamente un día al año, la promoción que propone el padre Zambrano es ilimitada. La oferta de perdonar los pecados funciona los 365 días del año. Todos los días podemos acercarnos al Señor. Sin embargo, la oferta sí tiene fecha de caducidad. El padre Zambrano asegura que es válida solamente hasta que llegue la parusía. Black Friday de la confesión. Es una manera bonita y novedosa del padre Zambrano de mostrar, sí hay ofertas comerciales, pero hay también la oferta de la gracia de Dios, que sí, como dice él perfectamente, es de todos los días. Qué curioso que el ser humano esté atento a las ofertas de las grandes superficies comerciales, de los grandes almacenes, del famoso Black Friday, por allá el último viernes de noviembre o por esos días, y no esté atento a que Dios está en promoción en su misericordia todos los días. Es lo absurdo de la vida, tan buscar la promoción para la vida material, pero no buscar la promoción y ganarnos la vida eterna. Buscar precios bajos para un bienestar material, pero no buscar que hay promoción para ganar lo más importante, lo único que no podemos perder, que es la salvación eterna del alma. Padre, ¿qué pasa si una persona no confiesa todos sus pecados? Solo una parte. Cuando usted le da la absolución, ¿borra todo lo demás? Hay dos eventos. Uno, la persona no recordó de buena fe, no se acordó. Entonces el sacerdote normalmente podemos decir, si hay un arrepentimiento de todos tus pecados, arrepentimiento de tus pecados, los confesados, los no recordados, olvidados. Esa es una manera, pero si de manera maliciosa, la persona omite a ciencia, paciencia y conciencia uno o varios pecados porque no quiere confesarlos o porque siente vergüenza por el motivo que sea, simplemente la confesión, la reconciliación no opera. En esto siempre será la sinceridad profunda del corazón humano que quiere buscar a Dios y renovar la vida. Padre, mucha gente se pregunta ¿por qué hay que confesar todos los pecados? ¿Por qué hay que vaciar, digamos, todo lo que llevamos interiormente y de pronto nos está pesando? ¿Por qué no decir simplemente ante el sacerdote, yo soy pecador y listo? Lo que pasa es que uno puede bañarse y decir, paso por la ducha y me mojé y ya me seco. Pero si uno pasa por la ducha y coge el jabón y va pasando por la cara, le echa champucito al cabello, pasa el jabón por las axilas y sigue por todas las partes del cuerpo, estás detallando y estás haciendo un aseo detallado, una higiene y una con pulcritud de tu cuerpo. El confesar el pecado de manera particular no es un acto de morbosidad, no es nada de esto, es un acto de tomar conciencia de mis errores para no repetirlos,
tomar conciencia de mis fallas para no volver a dañar a otras personas. De hecho, hay muchos pecados no por acción, sino por omisión. Entonces, muchísima gente no es consciente de los pecados por omisión. Coloco un ejemplo típico. Tú tienes personas con grandes necesidades económicas, familiares, personas cercanas, empleados, y tú eres una persona con un capital económico, un patrimonio económico importante. Y cuando se confiesa nunca habla de que me faltó solidaridad, me faltó generosidad, me faltó compartir de mi patrimonio económico suficiente y abundante con personas necesitadas. Es un típico pecado de omisión, y es decirle, mira, el Señor nos pide justicia, si te ha dado un poquito más y eres muy hábil para hacer dinero, debes de compartir con otros necesitados. Esto entra en el plano del acompañamiento, de la conciencia del penitente, y es detallar un pecado porque la persona no es consciente de él. Mira la importancia. Si llegue simplemente el siguiente en la fila, vean, no me digan los pecados, simplemente arrepentirse de ellos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No, es una confesión que de alguna manera está cojeando, es un facilismo para el confesor, pero va en detrimento del penitente, que no puede hacer un examen detallado de su vida sin caer en el escrúpulo. Que en esto es importante distinguir lo que es la conciencia laxa, nada es pecado, la conciencia escrupulosa, todo es pecado, y una conciencia, digamos, más ortodoxa, con ortopraxis más clara, y es saber distinguir qué es pecado y qué no es pecado. Padre, y que además yo pienso que es importante lo de la humildad, Padre, porque a todos nos da pena lo que sea, ir a confesarlo. De alguna manera uno se está mostrando el cobre, está mostrando que no es tan bueno como la gente piensa, de alguna manera uno se está desnudando, Padre. Un santo escribano de Balaguer decía que el demonio nos quita la vergüenza para pecar y nos devuelve la vergüenza para confesar el pecado. Entonces, cuando estamos pecando se nos pierde la vergüenza, pero para confesar el pecado nos vuelve la vergüenza. Es la acción del maligno en la vida del penitente. Aunque de vergüenza, es un acto de humildad, es un acto de humildad que siempre agradará a Dios. Y yo pienso que, como decía Santa Teresa, aunque refiriéndose a las limonas, que mientras más duela, más valor tiene, ¿no? Sí. Mientras más le cueste a uno, más valor tiene. Madre Teresa de Calcuta decía eso. Hay que dar hasta que duela y seguir dando hasta que deje de doler. De doler, exactamente. Pues bien, ahorita le preguntaba yo al padre Carlos si alguna vez dejó de darle la absolución a alguna persona. Esa misma pregunta se la hicieron al Papa Francisco y esto fue lo que respondió. Un po' di bronquitis. El día anterior, Francisco había señalado que no podía leer un discurso porque le suponía mucho esfuerzo. Sin embargo, al día siguiente no tuvo problemas en desplazarse hasta San Juan de Letrán para tener un encuentro de unas 3 horas de preguntas y respuestas con el clero romano. Había más de 800 personas y entre las preguntas que le lanzaron hubo varias sobre el documento de la doctrina de la fe que ha generado tantas reacciones a lo largo del último mes, Fiducia Supplicans, donde se explica en qué caso una pareja de personas del mismo sexo o parejas irregulares podrían recibir una bendición. El Papa reiteró que el texto no cambia la doctrina porque se bendice a la persona, no al pecado, y que muchos deberían leer mejor los textos de la Iglesia. Precisamente de ese tema también habló en una entrevista con la televisión italiana difundida al día siguiente. En él explicó además que cada persona que recibe la bendición tiene la responsabilidad de aprovecharla e intentar caminar por donde Dios le recomienda. Il Signore benedice tutti che vengono. Il Signore benedice tutti coloro che sono capaci di essere battezzati, cioè ogni persona. Ma poi le persone devono entrare in colloquio con la benedizione del Signore e vedere cosa è la strada che il Signore gli propone. Ma noi dobbiamo prendere per mano y ayudarle a andare quella strada, non condenarle dall'inizio. E questo è il lavoro pastorale della Chiesa. En esa entrevista el Papa desveló también que negó la absolución de los pecados una sola vez en su vida, durante una confesión. In 54 anni di prete che io ho, questa è una confessione. 54 anni che sono prete, io sono vecchio, e in questi 54 anni ho soltanto perdonato,
negato una sola volta il perdono, per la ipocrisia della persona. Una volta. Sempre ho perdonato tutto, ma anche con quella consapevolezza che quella persona forse ricadrà. Padre, ¿ha sentido usted alguna vez en confesión que la persona, el penitente supuestamente, está, digamos, mintiendo, se lo está gozando a usted, está simplemente ahí haciendo un ejercicio, pero que no tiene nada que ver con el encuentro con Dios? Lo diré más que mintiendo o gozándose al sacerdote, que lo hace por cumplimiento, por calmar la conciencia, porque entiende que tal vez recibió culturalmente de sus padres, de sus abuelos, una formación religiosa, pero no hay una convicción profunda de que está obrando mal, no hay un arrepentimiento sincero y menos un propósito verdadero de cambiar, de renovar su vida, el propósito de enmienda. Estoy hablando todas de condiciones esenciales para vivir con plenitud y con fruto el sacramento de la reconciliación. Me ha pasado también que algunos dicen, yo no creo en el sacerdote que es pecador como yo. Y yo le digo, bueno, entonces tampoco hables con el psicólogo, no le cuentes de tus problemas, porque el psicólogo es pecador como tú. No hables con el terapeuta de familia sobre tus problemas conyugales, porque el terapeuta es pecador como tú. No publiques en redes sociales tus aventuras y tus fotos, porque en redes sociales los que te siguen son pecadores como tú. Entonces, una posición muy cómoda, muy cómoda. No hables con tu mejor amigo sobre tus aventuras de adulterio, porque tu mejor amigo es pecador como tú. Esa es una falsedad, una hipocresía, como decía el Papa, un doble rasero. A todo el mundo le puedo contar mis aventuras, mi desorden moral, y es muy normal, pero el sacerdote, que el nombre de Dios me pueda absolver, no es que usted es pecador como yo, o hasta más pecador que yo. Esa es una pura excusa, primero desde la soberbia. Yo no voy a hablar con nadie sobre mis pecados. Y lo segundo es una manera que el demonio ha utilizado para deslegitimar la iglesia. Jesús le dio el poder de perdonar pecados a Pedro y el grupo de los apóstoles, y Jesús, como nadie, era conocedor de la debilidad de Pedro, que lo negaría 3 veces en el futuro, que Jesús lo había regañado, lo había reprendido cuando le dice, apártate de mí, Satanás, que piensas como los hombres, no como Dios. Jesús fue consciente como nadie que daba ese poder, esa potestad, el nombre de Dios uno y trino, de perdonar pecados a hombres frágiles. Entonces, que ahora no vengan con el cuento, es que es pecador como yo no me confieso. Todos somos pecadores, todos son todos. Y he aprendido que simplemente el que es más reticente a confesarse es tal vez el que tiene más patio trasero, más doble vida, una vida moral más cuestionable. En la persona humilde y una persona de cualquier pequeña fragilidad es muy tranquila para ir donde un sacerdote a confesarse, a celebrar el sacramento del perdón. ¿Qué pasa de una persona que no crea en el poder del perdón que concede, pues que se da en el sacramento de la confesión, y por eso a un sacerdote y a otro siempre le están confesando los mismos pecados? Pero sería un absurdo uno confesarse si no cree en el perdón de Dios. Yo me tomo una medicina creyendo que esa medicina me va a sanar. Yo me como un alimento creyendo que ese alimento me va a nutrir. Si yo celebro el sacramento es porque creo que Él es sanador para mi vida. Si pienso que no es capaz de sanar mi vida, de alcanzarme perdón de mis faltas, de renovarme, pues sencillamente estás perdiendo tu tiempo y el tiempo del sacerdote confesor. Pasa es más esto, Miriam, una persona que dice, Padre, el Padre me absolvió, el Padre en nombre de Dios me perdonó mis pecados, pero yo no me siento perdonada,
o perdonado. Y yo he encontrado, hay 3 argumentos muy fuertes por los que la gente no se autoperdona después de aún haber celebrado el sacramento de la reconciliación. Lo primero, falta de autoconocimiento, no se conoce a sí misma en todo su barro personal, olvidando que fuimos hechos del polvo de la tierra, del barro de la tierra, y al polvo de la tierra volveremos. Eso es muy importante, el autoconocimiento. Sócrates decía, conócete a ti mismo, principio de toda verdadera sabiduría. Segundo, ¿por qué no nos sentimos perdonados? Por soberbia. Es que yo no acepto haber caído en esta falta, es que yo no acepto haberme equivocado tan gravemente en esto, es que yo no acepto haber cometido este adulterio. Es la soberbia personal, falta total de humildad, de reconocernos pecadores amados por Dios. Y tercero, por desconfianza en la misericordia de Dios. Cuando una persona cree que el rasero con el que Dios juzga o el criterio con el que Dios juzga es el mismo criterio o rasero humano, probablemente dirá, un hombre o una mujer no me perdonaría, pero Dios es todo lo contrario. Donde un hombre juzga, Dios no juzga. Donde un ser humano condena, Dios no condena. Donde otro te señala, Dios no te señala. Donde otro no te perdona, Dios siempre te va a perdonar después de que estés arrepentido de corazón y quieras empezar una vida nueva. Bueno, y vamos a cerrar el programa el día de hoy, este especial sobre el secreto de la confesión y en general sobre la confesión, hablando sobre un sacerdote, un jesuita que creó el Instituto Religioso de la Fraternidad Reparadora. En enero se cumplió un año del fallecimiento del sacerdote Luis María Mendizábal, muy apreciado en el Vaticano y en España, donde predicó cientos de tandas de ejercicios espirituales a miles de personas. Ha pasado poco tiempo, pero ya se están recibiendo testimonios de cómo ayudó a las personas. Proceden de laicos, religiosas y sacerdotes que piden que se abra su proceso de beatificación. Una de las personas encargadas de recopilar el material es el sacerdote Manuel Vargas, que lo conoció personalmente. Muchos ponen de relieve que tenía siempre tiempo para ellos, que ha sido un hombre muy disponible para la dirección espiritual, para la confesión, que ha sido un hombre al mismo tiempo que conocía la profundidad del corazón de las personas con las que hablaba y con quien por tanto daba mucho gusto hablar, ¿no? Y un hombre que a todos nos animaba a ser santos. El padre Mendizábal dirigió el apostolado de la oración en España y fundó el Instituto Religioso de la Fraternidad Reparadora. Además, dedicó su vida a difundir la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Nos hacía ver que Jesucristo no es algo, sino alguien, y que resucitado vive para siempre, que el corazón que dejó de latir en el Calvario volvió a palpitar tras la resurrección y sigue palpitando en la Eucaristía. Y esto mismo, que es sorprendente y que todos sabemos, nos permitía y nos ayudaba a experimentarlo y vivirlo, ¿no? El amor cercano del Señor. La página web oficial sobre el sacerdote, padremendizábal.com, ha recopilado vídeos y artículos para que se le conozca mejor. Muchos de los artículos se recopilaron en el libro Los misterios de la vida de Cristo, que resume el consejo que Manuel Vargas mejor recuerda del sacerdote. Que tratemos de conocer el corazón del Señor que el Evangelio nos muestra. Cómo es Jesucristo, cómo trata a los demás, qué docilidad tiene al Padre, qué alegría manifiesta el Señor en el trato con los apóstoles, y su paciencia, y su dulzura, y su entrega generosa. Que descubramos el corazón del Señor en la lectura de la palabra de Dios. Sin duda un sacerdote jesuita generoso y que, como San Ignacio, intentaba que todas las personas que se cruzaban por su camino conocieran mejor a Dios. ¡Qué maravilla! Un sacerdote que muera con la satisfacción de haber llevado muchas almas hacia los brazos del Señor. Qué bonito, y la tarea y la misión que tenemos todos. Juan Bosco decía, dadme almas y quédate con lo demás, y creo que debería de ser el lema de todos los consagrados, buscar la gloria de Dios, permítame la expresión, arrebatándole almas al mundo y llevándolas a Cristo, formando discípulos del Señor y haciendo hombres nuevos para que tengamos una sociedad y una humanidad nueva. Padre Carlos, y empezar, ahora que habla de que esta tarea es de nosotros los laicos, empezar por los miembros de la familia, tarea que no es nada fácil. Que no es nada fácil, no hay nada más difícil de evangelizar que los la propia propios. Familia. Eso se hace uno con oración, con el testimonio
y con la exhortación cuando se dejen exhortar. Bueno, Padre, muchísimas gracias por su compañía, por su asesoría. Muchísimas gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado este especial, que esperen el próximo programa de Somos Iglesia. Por lo pronto, el agradecimiento también a Rom Reports, a Men Comunicaciones y a Adrián Maduro en el Control Master de este programa. Que estén muy bien. Que el Señor los bendiga a todos y que el Santo Cura de Ars nos recuerde que no hay mayor alegría que la de recibir el perdón de Dios.